Bueno, ahí se ve. ¿Se puede ver el texto? Sí. Lo primero, ¿no? Ah, el texto. Bueno, lo que comentaba hoy es que son unos párrafos del SOAR que están al final del primer texto, van entre el 189 y los 160, son unos cuantos párrafos. En esos párrafos hay 14 mandamientos explicados desde el punto de vista de la Kabbalah. Muchos de ellos están asociados a nivel religioso a algunas prácticas que se hacen con ese mismo sentido, pero de otra manera, por decirlo así, y esto es lo que está como atrás de cada una de esas cosas. No tiene la misma visión que lo que es la religión, sino que va más, como ya sabemos, al trabajo en uno mismo, a ese conocerse y en función de ser coherente con intentar eliminar lo que nos aleja del Creador en esa vida diaria, es el sentido que tienen estos mandamientos. O sea, son todas indicaciones que están escritas para poder realizar ese acercamiento al Creador, identificando todas las cosas que nos alejan de Él. Los párrafos, aparte, no están... Los párrafos en las letras estaban comentados también por Babel Hasulam, o sea, había una parte en hebreo, una parte en arameo, y después estaba todo en hebreo comentado por Babel Hasulam. En este caso no va a ser así, va a estar solo el párrafo en arameo y comentado. No está el comentario de Hasulam, sino que está comentado por mí o por algunas cosas que fueron surgiendo, y no hay mucho más que eso. O sea, están todos los párrafos, entonces es como más, se avanza más rápido porque de cada párrafo está solo el pequeño texto, que es el texto original en arameo de cada uno de ellos. El primer mandamiento son estos 8 párrafos, entre el 189 y el 197. Dice, mandamiento primero. Mandamiento primero es el miedo al Creador, que es llamado el comienzo. En todos los párrafos está, aparte del texto, la pronunciación. Esto fue sacado de un sitio web que se llama unityzohar.com. En ese sitio uno puede bajar todo el Zohar por párrafo, está ordenado, los 20 tomos del Zohar, por párrafo. Están los comentarios también de Baal HaSulam a veces, no siempre, pero muchas veces están. Y están en hebreo y en arameo, o sea que tenés ahí la capacidad para poder construir tu propio diccionario, que fue un poco lo que fui haciendo yo, en la medida que tenía los dos idiomas a la vez. Al poder comparar palabra a palabra, uno puede ir construyendo su propio diccionario, y fue desde ese sitio. En ese sitio es que están la pronunciación en ese idioma, y ahí es que está copiado. Dice, asunto, los mandamientos de la Torá, el primer mandamiento. En el comienzo creó Elohim. Así es el primer mandamiento, todo lo que es nombrado mandamiento, que es el miedo al Creador, que es llamado el comienzo. Es nombrado el miedo, es nombrado el comienzo de la sabiduría, el miedo al Creador. Miedo al Creador es el comienzo del conocimiento. Porque la esencia del comienzo del miedo es que ella es la puerta de entrada a la fe. Y este mandamiento existe en todo el mundo. Ese es el texto en arameo traducido al español.
dice, la palabra miedo que aparece aquí, que es irat, ¿sí? El miedo a Hashem, es una yud, una resh, una alef y una ta. Y comparándolo con la palabra reshit, que es parte de Bereshit, o sea, de la primera palabra de toda la Torá, por algo menciona que está en el comienzo, y está incluida en esa primera palabra de toda la Torá. Bereshit, o sea, la bet es en, y reshit significa comienzo. Comparando las dos palabras, la palabra miedo y la palabra reshit, vemos que las letras son casi iguales. De hecho, esta está incluida en esta, salvo por una letra que tiene de diferencia. La letra que es diferente es la letra Shin. Entonces, recordemos que en Kabbalah no importa el orden, sino que importa, cuando uno compara las palabras, el peso que tiene el total de la palabra, por decirlo así, y las dos palabras son casi iguales, lo único que una difiere en la otra con una shin. Dice, no importa el orden de las palabras, sino que la fuerza de la palabra, o el acercamiento que tiene esa palabra al creador, está en la suma del valor numérico de las letras que la componen. Por lo tanto, la diferencia entre ambas, que es esa letra shin, que ya sabemos, en ese estudio que hicimos de las letras, que la letra shin es ese masaj, es ese lugar donde uno tiene que establecerse para separarse del deseo de recibir, es esa barrera que uno tiene que hacer para poder construir esa vasija, o esa pared que tiene que alejarnos de todo el egoísmo, por decirlo de alguna manera, para que esa luz del Creador pueda rebotar en nosotros y de alguna manera ser percibida de alguna forma. Entonces, ese yesod de Malhut, que es la letra Shin, y que es donde se establece en forma más firme y al principio de todo el comienzo del trabajo, y es donde se arranca en realidad a construir toda la estructura espiritual, es la diferencia entre una palabra y la otra. O sea, el comienzo es el miedo más, o también con la fuerza de ese yesod, o ese masaj que hay en la construcción de todo el trabajo espiritual. Por lo tanto, el miedo es yesod de Nupá, el miedo en yesod de Nupá, que es Malhut, que estamos en el comienzo, y está como contemplado en ese yeso. Y luego menciona en el párrafo que a partir de ese miedo, que vamos a verlo después un poquito más en detalle de qué se trata, pero en ese lugar se comienza a edificar toda una estructura que va a ser el comienzo de la sabiduría, Josma, el conocimiento, Da'at, y la palabra fe, que está escrita aquí como Maimónides. Conocimiento sin fe no tiene sentido. Sabiduría sin fe tampoco lo tiene. El miedo al Creador es proporcional a la fe. Es la puerta de entrada a cada mandamiento y a cada sefirá. Vamos a explicar un poco más el concepto ya de entrada para direccionarlos bien, por decirlo de alguna manera. El miedo al Creador siempre se refiere, en todo el Zohar, es miedo a perder conexión con Él. Es miedo a perder, o sea, miedo a que otros dioses logren dominar, por decirlo de alguna manera. Ese es el miedo al que se refiere. Y ese miedo a nunca, a intentar siempre estar conectado a Él, o sea, miedo a no tener esa conexión, es lo que nos lleva a la sabiduría, nos lleva al conocimiento, y también es logrado a través de esa fe, y es la puerta de entrada para llegar a esa fe y estar siempre en manos de Él. Es un miedo a nunca estar en manos equivocadas. Dice. Nuevamente está mencionado acá en ese análisis de la primera palabra que hay en la Torá, refiriendo a lo que está explicado en el párrafo, dice, este miedo
unido a esa capacidad de realizar ese masaje, o esa barrera en nosotros mismos, o sea, usando ese miedo de alejarnos al Creador, para todo estímulo que nos llegue en nuestra carencia, en eso que vemos que nos aleja, entonces, yendo a ese dolor, a ese placer, a eso que nos aleja del Creador, haciendo esa barrera firme en Yesod de Nupá, en ese lugar donde uno tiene que establecerse en forma firme, basados en esa intención de nunca estar alejados de él, es que es eso llamado el comienzo, y es lo que está en esa primera palabra. Eso es el comienzo en lo cual se crea el cielo y la tierra, eso es como continúa el párrafo de la Torá, en realidad, y dice, Nubá, ya sabemos que es la tierra, o es esa Malhut que está empezando a nacer, que luego sabemos que se va a elevar hasta Binah, que son los cielos, o es esa manifestación del Creador en el cuerpo, esa madre que baja y que se manifiesta allí. Y para poder realizar esa elevación, es a través de Shin, a través de Yesod, y ambos fueron creados, y ambos tienen que volver a ser uno, o sea, las dos Hei del nombre santo tienen que volver a juntarse. Y eso es un poco algunos comentarios que surgieron de este primer texto, que es el párrafo 189. Siguiente párrafo. Si quieren comentar algo, pregunten. O sea, este texto en realidad va como más rápido, Más light. pues son párrafos a párrafos. ¿Escucho? Si alguien había hablado. Bueno, sigo leyendo. Dice, el miedo se divide en tres aspectos. Dos de ellos no hay raíz en ellos. Y como uno, él es la raíz del miedo. Hay un humano que teme al santo debido a que puedan vivir sus hijos y no mueran. O el temor del castigo corporal o de sus acciones. Y entonces siempre tiene temor, resulta que ese miedo, que el temor al Creador, no fue preparado desde su raíz. Y el temor que tiene el ser humano desde el santo, bendito sea él, es debido al temor al castigo en este mundo y el castigo del infierno. Estos dos no son la esencia del miedo y la raíz del miedo. Bueno, empieza a mencionar que ese miedo al Creador, en realidad, hay tres formas que uno puede verlas, pero solo una de esas tres es el miedo real al cual nos estamos refiriendo, y las otras dos son formas de miedo que no son miedos puros, por decirlo de alguna forma, sino que tienen escondido cierto deseo de recibir o cierto miedo terrenal atrás. Miedo a perder algo en este mundo, y no miedo a perder la conexión con lo puro, con lo divino. O sea, ese miedo sería justo, el básico sería perder la conexión con él, ¿no? O sea, directo, nada más, digamos. El miedo que nos referimos, ahora igual lo voy a comentar un poco más adelante, pero es el miedo a en algún momento estar alejados de él, porque nuestro deseo es servirlo a él, porque él es grande y gobierna a todo el mundo. Y no por ninguna otra causa que pueda estar detrás, como están mencionadas acá, un miedo a que en el futuro, en el mundo por venir, no estemos en el paraíso, o no sé cómo quieran llamarlo, o que a nuestros hijos no les vaya mal, o que haya otros intereses atrás que tengan que ver con nuestra propia persona. O sea, el miedo puro tiene que ver con una desconexión con el Creador, pero solo para servirlo a Él, porque Él es grande y gobierna el mundo, y uno quiere intentar ser súbdito de eso, por decirlo de alguna forma, en forma pura, sin nada para sí mismo. Porque Él da... Sí, que se transmita como en un amor condicionado,
digamos. Claro, los otros miedos que va a empezar a mencionar acá son condicionados de alguna forma. Atrás tienen ciertas características que en realidad tiene como oculto, o tiene a la vez características respecto a sí mismo. El miedo real no tiene nada de condicionamientos. Uno trata de servirlo en forma lo más pura que pueda, por lo menos. Pero también capaz que siempre aparece y uno tiene que identificarlos y empezar a trabajarse. Siempre es trabajo en uno mismo, ¿no? Entonces, Sí. comentarios respecto a estos dos miedos que menciona primero, que son los que tienen como cosas ocultas, o que no son tan puros, o que no son puros, mejor dicho. Dice, los dos miedos más comunes es el miedo a que nos ocurran cosas en nuestro mundo material, como un temor que puede ocurrir a lo que ocurrirá luego de la muerte, que ese no es un miedo real al creador, sino que es un egoísmo disfrazado de miedo. Es solo miedo a dejar de recibir para uno mismo, o un miedo respecto a lo que nos pasen a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. El miedo en el mundo por venir, siempre trabajar para el creador, pero basado en estos miedos, eso no es trabajar por el creador en forma pura. No es a lo que se refiere este mandamiento, que es el primero de todos los mandamientos, y que está implícito que lo que tiene que hacer toda la persona que está en ese trabajo real es que este miedo puro exista. Esa es la base, como ya vimos recién, unido a ese masaje que uno construye, junto con este miedo de no alejarse nunca de él, toda la estructura de ahí hacia arriba, con ese mandamiento como base. Es el primero de todos y está incluido en todos los demás. Siguiente párrafo, párrafo 191. El miedo al creador, esta es la raíz, la esencia. Así comienza el ser humano del maestro. Por lo tanto, este es grande, es su maestro y gobierna. Es raíz y esencia de todos los mundos y todo se considera nada ante él. Como está escrito en Daniel 4, y todos los habitantes de la tierra son nada ante él. Y deja que ponga su deseo en este lugar que es llamado miedo. Bueno, siguiendo con... Juan Carlos, antes de que sigas, Sí. perdón, cuando dice, y deja que ponga su deseo en el lugar que es llamado miedo, se refiere, o sea, cuando dice el deseo, ¿a qué se refiere? Yo supongo que es la cabana, la intención nuestra tiene que estar siempre como con esa raíz de nunca alejarnos de él, o sea, el deseo de no alejarnos del creador. ¿Sí? O sea, es esa intención pura de estar siempre haciendo el trabajo correcto, de transformar el deseo de recibir para uno mismo. El deseo está asociado, la palabra deseo siempre la asociamos al deseo de recibir para uno mismo, pero en este caso es un deseo de conectarse al creador. Okay. Es el hecho de intentar siempre tener esa atención correcta. Sería la cabana adecuada. Toda la Torá siempre, o sea, tanto en las letras como en las otras enseñanzas que ya vimos, toda la Kabbalah, lo que está atrás siempre es lo mismo, o sea, no hay mucha vuelta, es bastante simple la esencia de todo esto. O sea, después hay formas de aspectos diferentes que te los va mostrando desde un ángulo y de otro, pero lo que está atrás siempre es una conexión pura respecto al creador, transformar todo lo que es nuestro egoísmo en intentar acercarnos a él, y eso implica intentar dar de las formas que nos va explicando y mostrando, haciéndonos afín a todas sus leyes, que también es esto lo que van a mostrar acá en estos, es lo que vamos a estar estudiando en estos párrafos, porque son esos mandamientos, esas leyes, o la base de algunos de ellos, por lo menos son 14, y la idea de todo eso es que cada vez que uno se hace afín a eso que él nos ordena y que está escrito en la enseñanza, es que uno logra transformarse a sí mismo para hacerse afín a sus cualidades, de alguna manera
que pueda reflejarla. O sea, la luz del creador nunca va a ser nuestra, porque la luz del creador es infinita, uno nunca la puede agarrar de ninguna forma, pero sí puede crear cierta barrera para que algo rebote, y en ese rebote algo perciba, como quien dice, algo llegue como consecuencia, por decirlo de alguna manera. El hacer el masaje, que es el dejar de recibir para uno mismo en todo lo que uno nota que está haciendo mal, logra ese rebote, y eso hace que cierta cualidad sea percibida. Y eso es lo que te va dando sabiduría, y que te va dando una visión más clara de la realidad, y bueno, todo. Pero siempre está atrás, siempre lo mismo, o sea, siempre es intentar ponernos en manos del creador, no tiene mucho más. Gracias. No. Juan Carlos, otra cosa. ¿O hay un cuadro negro en tu pantalla? ¿Eh? ¿Es mi computadora o hay un cuadro negro en la pantalla? No, yo no veo ningún No sé cuadro si negro. alguien más está viendo un cuadro negro. Yo la tengo también. Sí, sí, hay un cuadro negro Hay un cuadro negro, a ver, para un poquito, a ver si es capaz. atrás de ti. O sea, ahorita en el texto en el que estás, la última parte, ándale. Está. Ya, súper. Ahí Ay, sí. ya regresó. No, No, pasa que ¿sabes lo que es? Es el, a ver si lo minimizo. ¿Ahí? Sí, Sí. minimizó. Más ¿Ahí chiquito. se fue? No, se hizo más chiquito. ¿Se hizo más chiquito el cuadro negro? Sí, y ahora es un rectángulo chiquito. Lo que pasa es que el rectángulo este es el zoom. Es el rectángulo de zoom, que no lo puedo cerrar porque si no se me cierra el zoom. no, está bien. Lo Ahí traté está como bien, de déjalo ahí. correr para el costado, pero bueno. Está fuera de la hoja, está bien. Está Sí, fuera de la sí. hoja, está, por eso. Ese rectángulo en realidad es la cámara, ahí lo estaba viendo ustedes. Bueno, dice. Leo de nuevo el párrafo, el 191. El miedo al creador, esta es la raíz, la esencia. Así comienza el ser humano del maestro. Por lo tanto, este es grande, es su maestro y gobierna. Es raíz y esencia de todos los mundos, y todo se considera nada ante él, como está escrito en Daniel 4, y todos los habitantes de la tierra no son nada ante él. Y deja que ponga su deseo en este lugar que es llamado miedo. Comentarios. La palabra miedo, verá, y que hay 3 tipos de miedo. Uno respecto a la palabra alma, que es en arameo la palabra mundo, es el miedo a nuestro mundo. La otra, la palabra genom, la palabra infierno, el miedo en el mundo por venir. Pero también está el miedo al creador porque es grande y gobierna. O sea, uno tiene que temer sin querer nada a cambio, simplemente porque uno es consciente de que esa es la forma que las cosas van a funcionar bien, porque él es grande y gobierna, y en la medida que él gobierne, todo va a funcionar correctamente, y uno trata de no alejarse nunca de servir a ese creador con esas características. Solo este tercer tipo es el miedo real, es esa esencia, esa raíz, la palabra akura, la palabra raíz, es el miedo del yo interior. Siempre comentamos en Kabbalah, o por lo menos cuando todos los que estudiamos a Michel Pornar, que está el yo interior y el yo exterior. El yo interior es el yo verdadero de la persona, y ese yo interior quiere guiarse por las leyes y quiere servir al creador todo el tiempo, y tiene una lucha permanente con el yo exterior que está aquí, que está influenciado por ese ego. Pero el miedo que realmente el yo interior, o la verdadera persona que vive dentro de este cuerpo tiene, es esa esencia. Un miedo porque él es grande y gobierna. Es lo que vale. Ahí va, ese es el miedo real, y es ese al que se refiere este primer mandamiento. Y los otros 2 tipos de miedo son miedos de nuestro yo exterior. Podríamos decir que uno es miedo del alma y miedo del ego, ¿no? Sí, los otros son miedos
tienen raíz en el ego también, por más de que no son tan fuertes como, yo que sé, como miedo a perder cosas materiales directamente, pero son miedos capaz a que no le pase nada a nuestros hijos, o cosas más que también tienen intención correcta en otras, o sea, no es tan directamente del ego visto, pero tienen cosas del ego también. Y en este sentido, que estamos viendo las raíces y de lo que se trata el mandamiento en sí, no es el miedo real al que nos referimos. O sea, estamos tratando de ir a lo que es la ley en forma pura, o lo que explica el Zohar respecto a estos mandamientos, que tiene este trabajo que uno trata de hacer en forma lo más pura posible. Párrafo 192. Dice: lloró Rabí Shimón y dijo: ay de mí si lo digo, ay de mí si no lo digo. Si lo digo, los villanos sabrán cómo servirlos. Si no lo digo, se perderá cerca en espíritu esta palabra, en un lugar donde el temor santo está en reposo. Hay miedo maligno, enojado enfrente, a continuación, y destruye y acusa. Y esta es una correa para vencer a los villanos. Comentarios. Si el miedo al creador está en reposo, entonces hay un miedo enojado enfrente. O sea, cuando el miedo puro al creador no está presente, estamos dejando espacio para que algún miedo terrenal ocupe ese lugar. Este miedo enojado es una correa de purificación. Ambos tipos de miedo son opuestos y ocupan un mismo lugar. O existe el miedo al creador, o existe el miedo enojado. Características del miedo al creador. O sea, características que fueron mencionadas en el párrafo. Miedo santo, miedo al creador. Fueron mencionados con esas palabras. Y ese miedo terrenal fue mencionado como un miedo malvado, fue mencionado con la característica que acusa, que es acusador, que destruye, que es destructor. Y fue mencionada una palabra, la palabra correa. Es una cuerda que ahorca. Ese miedo terrenal se siente como una cuerda que ahorca para vencer a los villanos, o sea, a esos villanos que están en nuestro interior, ¿no? A ese deseo de recibir que está generando esa situación. Es un miedo que nos ayuda a identificar ese deseo para poder trabajarlo. A esos pensamientos malignos que uno debe vencer en este trabajo para poder purificarlos. Pero es importante entender que o hay un miedo o hay el otro. Así como en el trabajo espiritual, o se tiene un Dios o se tiene otro. No se puede tener los dos, y cuando no se tiene uno, se tiene el otro. Entonces, si existe un miedo terrenal, es porque no está el miedo verdadero. Porque si está el miedo verdadero, no está el miedo terrenal. Párrafo 193. Y quien teme, debido al castigo, a ser golpeado, acusado, como se dijo, no descansan en él, es ella quien teme al Creador, que es nombrado. El miedo al Creador de por vida. Pero, ¿quién descansa en él? Este es el miedo malvado, y resulta que descansa en él. Es ese cinturón, esa correa, el miedo malvado, y no el miedo al Creador.
No me queda clara la metáfora, Juan Carlos, cuando dice, o sea, medio logré entender que el miedo que no es al creador tiene que ver con el miedo acusador, pero y al malvado, pero se refiere al malvado de nosotros, o sea, a la oscuridad que hay en nosotros, o al mal en sí. El mal siempre en Kabbalah es nuestro ego, ese es el enemigo a vencer y es quien nos aleja del contacto con el Creador, porque uno nace dentro de ese deseo de recibir, nace dentro de esa estructura que está dominada por ese deseo de recibir, y uno tiene que, a pesar de eso, lograr vincularse a algo que es contrario a esa esencia, es la esencia del dar, y ese es el enemigo, por decirlo de alguna manera. O sea, todo el dominio de miedos que vengan desde el lado del mal tienen que ver con el ego, y tienen que ver con lo que cada uno identifique que lo está alejando del Creador. No sé si venía por ahí. Una cosa ahí, Juan Carlos. Yo creo, esa definición me quedó muy clara, como si existe el miedo al Creador, estamos conectados, por lo tanto no tendría que tener esos miedos terrenales como a lo que le pasa a mi familia, a los caos, a la tormenta, ¿no? Sería eso, ¿no? Realmente. Está explicando eso, ¿no? Sí. O sea, uno siempre tiene también esos otros tipos de miedos, porque uno está en ese trabajo y estamos hablando de capaz que para no tenerlos uno tenía que haber terminado todo este trabajo. Pero sí puede usar todos esos miedos para ir identificando qué carencias tiene y avanzar en cada uno en su trabajo espiritual, ¿no? O sea, no es que ninguno no tenga estas cosas, sino que al contrario, cada uno, si estamos acá es porque estamos haciendo ese trabajo, y la idea de la enseñanza es identificar por dónde es para ir avanzando. Y un poco lo que nos has explicado en las clases anteriores es que al final, en estos dos miedos terrenales, entender que todo es para bien, ¿no? Sí, siempre atrás, o sea, el creador siempre está en todo lo que existe, él crea toda la creación, y tanto las cosas buenas o malas que nos dice nuestra mente terrenal, todas atrás tienen la intención de que las usemos para este trabajo, porque el fin de toda nuestra existencia es volver a conectarnos con el Creador, y es transformar ese deseo de dar, ese deseo de recibir en deseo de dar, o lo que es lo mismo, de lograr atravesar ese ego para que sea el Creador el que nos domine, por decirlo de alguna forma. Entonces, todas las circunstancias son generadas y nos son presentadas y se nos manifiestan para que podamos hacer ese trabajo. Y uno, en la medida que logra empezar a estar en esa sintonía, es que empieza a avanzar en ese sentido. Y ese es ese miedo. El miedo a perder esa conexión, a que algo del ego nos domine. Bueno, ya que se cortó, no sé si quieren comentar alguna otra cosa. Sigo leyendo. Sofía Tapia viene bien. Es Sandra, ¿no? Es Sandra, sí, por eso nos estamos riendo, porque ahora cuando se llama Sofía Sandra. Me cambié el nombre, chicos, me cambié el nombre. Bueno. Es que estoy desde la computadora de mi sobrina. Yo decía también que es en la medida que se van cambiando los deseos, o sea, que se van como volviendo más hacia el Creador, se va desarrollando esa emuná, esa fe. Y en esa medida entonces se va trabajando y ya nos vamos apartando de los deseos terrenales, digamos así. Es un trabajo de ir cambiando los deseos, de ir haciendo lo que se llama kedushá. Entonces ya tenemos el deseo y la intención correcta. Y vamos entonces adquiriendo el miedo al Creador, el miedo puro. Sí, estaba mencionado también en el primer párrafo, ahora haciendo alusión a lo que estás comentando, que es la puerta de entrada a la fe, es la puerta de entrada a la sabiduría,
también es la puerta de entrada al conocimiento, en esa edad que viene como consecuencia en cada man, que viene con un man de dragón. ¿Hay un micrófono abierto? No, para que vea. Oh, sorry. No, pero ese comentario es tal cual lo que comentábamos al principio también, de que esa fe tiene como base ese miedo, que es el principio, por algo es el primer mandamiento, ¿no? Es lo que uno siempre tiene que estar atento siempre, no perder esa conexión. Sí, yo igual pensaba también respecto a la emuná, la fe. Sí, sin fe es imposible, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Que también cuando entramos a este estudio, hay un, no sé si se puede decir fenómeno o algo que ocurre, que es que cada vez vamos descubriendo que somos ¿cómo podría decir? Indignos, descubriendo cada vez más por el ego, el mal que hay en nosotros, pero es como del manejo que el creador hace con nosotros, para quizás no considerarnos pues que ya hemos logrado ese estado, ¿no? El estado como tal de la fe o de estar muy bien o muy cerca de él, digo yo. Sí, o sea, uno cuando comienza en el trabajo en espiritual, el trabajo en Kabbalah o el trabajo en la enseñanza, siempre se cree más bueno cuando avanza. Cuando va avanzando, cada vez se va dando cuenta de la maldad que realmente tiene y de lo alejado que está, y a su vez tiene más herramientas para poder hacer ese trabajo de acercamiento, pero va descubriendo cómo es realmente en ese deseo de recibir. Nosotros estamos viviendo dentro de un cuerpo que tiene ese deseo y así fuimos creados, eso no tenemos cómo evitarlo. Lo que sí nos va dando la conexión respecto a los superiores, la conciencia de cómo somos, para que a pesar de estar viviendo ahí, podemos estar conectados a él. Entonces, es esa fe de siempre ir a ponernos en sus manos, sea la situación que sea, y eso nos va a ir dando sabiduría o comprensión de todas las situaciones, nos va dando conocimiento de las situaciones, y nos va a ir incrementando la fe en la medida que eso se va como realimentando. Es un trabajo como que cada vez se va incrementando en el tiempo. Cada vez nos vamos dando cuenta de los malos que somos, por decirlo de alguna forma, y también de que el único camino es ponernos en manos de él. Es algo incremental. No sé si te contesté o no te contesté, o me fui para otro lado. Sí, porque es que para mí, o bueno, entre lo que he podido vivir, la fe viene acompañada, me he dado cuenta de constantes momentos de pensar qué tanto estoy logrando avanzar o estoy cimentándome en la fe, puesto que llegan muchas o bastantes cosas que me hacen dudar. Bien. Todas las cosas que te hacen dudar, la duda es un elemento del ego siempre. La duda es algo que no está en la enseñanza pura. La enseñanza pura te dice claramente que es una cosa y que es la otra, por decirlo de alguna forma. Está como bien marcada lo que te lleva al creador y lo que no te lleva. Pero sí se transita por ese camino, y es parte de lo que estamos haciendo. O sea, no sé mucho. Se me viene a la cabeza una cosa, Juan Carlos. Un poco lo que decimos, que mientras más hacemos trabajo espiritual, más cerca vamos a estar de nuestros miedos, ¿no? O nos llegan miedos mucho más fuertes. Nos van llegando miedos fuertes
cada vez más, porque en la medida que vencemos alguna faceta del ego, la tenemos controlada, por decirlo de alguna manera, se nos despierta una nueva, o sea, se nos brinda la oportunidad de trabajar otro aspecto que antes no veíamos, estábamos ciegos respecto a ese aspecto. Entonces, vamos empezando a ver la inmensidad que tiene ese lugar donde estamos, que es, en realidad nosotros estamos en una vasija, o sea, somos puro deseo de recibir. Y al principio nos creemos que somos muy buenos, cuando recién arrancamos. Después de empezar a trabajarnos en nosotros mismos, empezamos a ser conscientes de cómo es la cosa, y cada vez intentamos que ese ego esté menos influenciando a nosotros en todo lo que hagamos, ¿no? Pero ese es el trabajo en Kabbalah, o el verdadero trabajo de acercamiento al Creador. Y la fe un poco es eso, es ponernos siempre en sus manos, es saber que la única manera de ir avanzando en esa lucha contra nuestro ego es a través de él, porque es el único que la puede vencer. O sea, ese enemigo es tan grande que cualquier intento de nuestra propia mente va a fracasar. El único que está por encima de ese ego es el Creador. Si no vamos a través de él, no tenemos chance de ganar. No existe. Súper. ¿Quieren comentar algo más? Vamos a avanzar un poquito más a ver si se aclara un poco más. Voy a compartir la pantalla. Bueno, leo de nuevo el párrafo 193, que es el último que habíamos leído. Dice: y quien teme, debido al castigo, a ser golpeado, acusado, como se dijo, no descansan en él, es ella quien teme al Creador, que es nombrado el miedo al Creador de por vida. Pero, ¿quién descansa en él? Este es el miedo malvado, y resulta que descansa en él. Es ese cinturón correa, el miedo malvado, y no miedo al Creador. Comentarios. Adán es expulsado del paraíso por pecar. No pueden estar los dos a la vez, no es posible estar en dos lugares al mismo tiempo, no es posible jugar una comedia, o se está de un lado o se está del otro, no se puede estar un rato de cada lado, no se puede estar cambiando de lugar a voluntad, por decirlo de alguna manera. O se está en el miedo santo, que es el miedo al Creador, o se está en el miedo maligno, que es el miedo terrenal. La decisión siempre es individual, no es transferible. Todo el trabajo de Kabbalah es un trabajo personal, nadie lo puede hacer por uno, nadie nos puede salvar, el enemigo es nuestro y está en nuestro interior, y es hacia ahí donde tenemos que enfocarnos para ponernos nosotros mismos en contacto con nuestro real ser que está dentro de todo eso, por decirlo así, y que esa esencia se conecte con la fuente de vida, que es con la que debería estar creado, o debería estar conectado. Luego, las consecuencias de esta elección mostrarán los resultados. Si existen hijos por intentar acercarnos a él, o simplemente somos castrados, como fue explicado en el estudio de las letras, que la diferencia o la única forma de distinguir cuando se trabaja en un sentido o en otro son los frutos, o son los hijos. O sea, el que trabaja para el ego va a terminar estando castrado porque no va a tener frutos, va a llevarlo a la destrucción o a la muerte. El resultado a la larga siempre es visible. La decisión siempre es nuestra, y bueno, tiene que ser de por vida, tiene que ser una decisión firme, porque si es una decisión que cambia, es lo mismo que la nada. Es un compromiso en un 100%, o no existe, porque no hay términos medios en Kabbalah. O se está en el trabajo o no se está.
Es por eso que le comentaba hoy a Luz Dari que no existe la duda en Kabbalah. En Kabbalah está una decisión, hacia un lado o hacia el otro. Si hay duda, en realidad es una cosa que está a medias, que tiene como una posibilidad de dos lugares. La ley no tiene dudas. La enseñanza que vamos a ver en estos mandamientos trata de explicar bien claras cómo son esas leyes, por lo menos estas que estamos hablando o intentando comentar, y son claras. Y todo el trabajo espiritual tiene que tener un único Dios. Ese es el primer mandamiento de todos, que es este mandamiento que estamos viéndolo de esta manera, pero es el mismo en el fondo. Como que dice, es nunca estar desconectados de él. Después, las situaciones que se nos presentan, siempre tenemos que intentar usarlas para ese trabajo. Hay una práctica, comentarlo solo por arriba, por algo que comentaron hoy, hay una práctica que es una de las primeras del texto de las prácticas que compartimos al principio del trabajo en las letras, que es la práctica de las 5 preguntas y las 5 respuestas, que es una práctica que nos puede ayudar siempre a darnos cuenta de para qué se nos presenta la situación que se nos presenta. Cuando es una situación muy mala que nos hace dudar de esa fe, si uno aplica esas 5 preguntas, enseguida se da cuenta de por qué se está presentando esa situación, y enseguida uno se enfoca en el creador directamente. Entonces desaparece esa duda, desaparece eso del ego que está como tratando de meterse ahí para intentar dominar la situación. Y uno, bueno, esa práctica es una práctica que yo siempre recuerdo porque por lo menos a mí me ha hecho efecto, pero puede haber otras, o sea, cada uno tendrá las suyas, pero sí hay que siempre intentar conectarse en toda situación, porque es algo que tiene que ser un compromiso, como menciona acá, de un 100%. ¿Cuáles son esas 5 preguntas? Las preguntas son preguntas que uno puede hacer en cualquier situación que se nos presenta, y siempre tienen la misma respuesta. Les comento así por encima, después les mando el documento de nuevo si no lo tienen. Son, ¿qué? O sea, la situación que se nos presenta, ¿qué? Y uno tiene que contestar, mi reacción. O sea, esa situación se me presenta para que yo vea cómo es mi reacción. Es el único objeto por el cual tiene la situación. La situación no es ni buena ni mala, es una situación que existe, y que uno no la puede cambiar porque existe, y sí uno puede observar en esa situación cuál es la reacción que uno tiene. Entonces, ¿qué? Mi reacción. ¿Cuándo? La segunda pregunta. Ahora, cuando ocurre la situación, tiene que saber que eso tiene que usarlo para ver cuál es la reacción que uno tiene en ese momento. No después de que pasa la situación, sino en el momento, ahora. ¿Por qué? Es la tercera pregunta. Para mi corrección. Esa es la respuesta. La situación se me está presentando para que yo vea la reacción en ese momento, y se está presentando para que logre investigar o logre, de alguna forma llegue a algo, porque se está presentando para poder corregir eso que se me está mostrando. Esa reacción, que seguramente es del ego, tiene que ser corregida, porque ese es el objeto de todo nuestro trabajo, y se presenta por eso. La tercera pregunta es, ¿por qué? Para mi corrección. Siempre las situaciones se nos presentan para observar la reacción en ese momento, y es para nuestra corrección. La cuarta pregunta es ¿dónde? La respuesta es en mi interior. Uno tiene ese ego dentro suyo, uno tiene que investigar dentro suyo qué es lo que le está motivando, cuál es el origen. O sea, muchas veces la reacción es una reacción superficial y tiene cosas atrás. Tiene que profundizar uno en sus cosas para ver el origen de la situación. El origen capaz que no lo ve uno de entrada, pero lo va a ir en la medida que haciendo el trabajo, profundizando en eso. Tiene que llegar a las raíces de esos egos. Tiene que lograr desde ahí elevar el man. Eso es lo que hemos trabajado en las letras
en todas estas reuniones anteriores. Uno tiene que ir a lo profundo de ese origen, de ese ego, para desde ahí conectarnos al Creador. En donde más nos duele, ahí elevarnos. Y la última pregunta es ¿quién? Y la respuesta es yo. O sea, no hay nadie que nos pueda salvar, solo nosotros mismos podemos vencer a ese ego, y ese es el enemigo a vencer, no hay otro enemigo. Y las situaciones que nos rodean son situaciones que uno no puede cambiar, puede hacer cosas, pero se nos presentan por un motivo en especial, que es para trabajarnos. Y eso sí lo podemos cambiar. Podemos cambiar cómo reaccionamos respecto a la situación, cómo aprovechamos las oportunidades. Eso sí lo podemos cambiar, y de eso se trata la Kabbalah. Y en la medida que lo hacemos, y eso es lo que siempre recalco de esas prácticas, si uno logra en cierta situación hacer esas preguntas en ese momento, cambió cómo se siente. O sea, lo tiene que experimentar para verlo, porque son prácticas que uno tiene que hacerlas en la práctica, y capaz que si alguno las hizo puede comentar algo, pero son prácticas que cambian cómo uno se siente. Es instantáneo aparte, porque el MAP llega en forma inmediata. La luz no espera un rato para volver. Cuando uno logra conectarse, enseguida tiene la respuesta, y eso se manifiesta en el momento de hacer las preguntas, que si lo hace en el momento actual, o cuando está sucediendo la situación, cambia cómo uno se siente. Vale mucho. No sé, No. Gregorio, ¿te contesté la pregunta? Sí, muy claro. Sí. Y en el otro, lo que retomando es, donde dice, no existen términos medios, en Cábala, es un poco esta referencia que dice en la Torah de a los tibios los vomita Dios, ¿no? Sí, también. Sí. Sí, hay muchas referencias en la enseñanza, y como comentaba hoy, que la enseñanza da vueltas para un lado, da vueltas para otro, para que uno logre entender lo que está atrás, pero lo que está atrás siempre es conectarnos al Creador y trabajarnos para que no vayamos para otro lado, por decirlo de alguna manera. Y siempre es, por eso es el primer mandamiento, o sea que no tendremos otro Dios, ¿no? O sea, ese miedo a estar desconectados de Él es lo primero que tiene que regirnos. O sea, uno tiene que estar siempre vinculados a ese Dios. No puede existir otra cosa. Si existe otra cosa, ya estamos en el otro lado y ya estamos en esa situación a medias. Leo el siguiente párrafo. 194. Y por lo tanto, el lugar que es llamado miedo al Creador es llamado el comienzo del conocimiento. Y entonces fue encerrado aquí este mandamiento, que es raíz y fundamento de todos los otros mandamientos de la Torá. Quien guarda miedo al Creador, él guarda todo. Y quien no guarda miedo, no guarda, no observa los mandamientos de la Torá, porque esta es la puerta de todo. Esto está bastante claro, pero comentarios. Más características acerca de ese miedo santo que están mencionados en el párrafo. Bueno, es Reshit Da'at, o sea, es la puerta de entrada a lo que es la Sefirá Da'at, como ya vimos en el camino de las letras, o en la parte de la introducción al Zohar. Con algunas personas vimos una cosa, con otras otras, pero cuando uno eleva Man, uno hace ese trabajo en la práctica para conectarse a la enseñanza, ya sea con las prácticas que sea, pero con una práctica pura y con una cabana correcta, llega a cierta josmá, llega a cierta sabiduría, llega cierta respuesta, cierto mad, que empieza a acumularse, y de ahí en más es un conocimiento adquirido. Esa Sefirá Da'at, que está en la cabeza del cuerpo, empieza a tener esa forma, y el tener este miedo que lo conecta, que es la intención correcta para conectarnos al Creador todo el tiempo, es lo que empieza a generar ese lugar donde va a haber cierta experiencia ganada correcta, por decirlo así, o ese conocimiento ya de saber por dónde sí es, y por dónde uno ya tiene cierta mad
que llegó, o cierta respuesta que llegó, y la tiene adquirida, no se pierde. Ese trabajo correcto hecho en función del creador no se pierde. Queda en cierto sitio, que se llama DAT, y que nos va a acompañar de ahí en más, como recompensa o por el hecho de haber hecho esa intención correcta y ese trabajo correcto previamente. También dice que ese miedo santo es la raíz, es la esencia, hay una palabrita ahí, pongo las palabritas para que queden referenciadas. Está mencionado como que ese miedo santo es raíz, es esencia. Está la palabra en arameo, akura. También la palabra en arameo de yesod, que termina en alef, muy parecida a la que es en hebreo, que tiene un alef al final. Y yesodá, fundamento. Es ese fundamento de todo lo que existe. Estaba asociado a ese fundamento, ya lo vimos en Rashid también. Y acá está mencionado aparte, pero es como lo mismo. Después dice, el cielo y la tierra no son externos a la persona. Sí lo son, pero también son internos. O sea, toda la Torá, como ya sabemos, refiere a todo lo que existe realmente, pero también refiere a la persona en sí, y a cómo es ese trabajo en uno mismo. Y bueno, y la visión del Zohar refiere a ese trabajo interior, y a toda esa interpretación de la Torá textual, pero respecto a la propia persona y cómo esa persona se conecta al Creador. Entonces, el cielo y la tierra, en este caso, refiere a partes internas de la persona. Ambos fueron creados y ambos deben unirse en función del Creador. Y bueno, como ya sabemos, el cielo siempre está, por decirlo así, porque el Creador siempre da, y para que estas dos cosas se unan, la única opción es que la tierra suba, por decirlo de alguna manera, o que desde el deseo de recibir se transforme en dar, porque el Creador siempre va a estar dando. Para que ambas cosas sean una, la única opción es que nuestra intención esté en transformar o en limitar ese ego cada vez más, para que ese rebote de su luz pueda ser efectivo, y podamos tener cada vez más, de alguna forma, un acercamiento a lo que es su luz. Da'at está puesto como yesod, acá con un igual, pero en realidad es una consecuencia, es como que el rebote en yesod hace que llegue luz a Da'at, por decirlo así. Da'at separa Rosh de Toj, o sea, es lo que está, es una sefirá nueva que aparece entre lo que es las 3 sefirot de la cabeza, Keter Josma Binah, y lo que son las 7 del cuerpo, todo el Toj. Entonces está en ese límite de lo que es la cabeza y el cuerpo, entre Kahab y Serapir y Malhut. Y Esod, sabemos que es el masaje, es la barrera desde donde se eleva para llegar por encima del Parsá, de ese lugar en Tiferet, donde está, hasta donde llega la madre, Binah, para que las dos Hei se junten ahí en ese templo en el corazón. Shin, que debe elevarse hasta la unión perfecta entre Josma y Binah. La letra Shin ya habíamos visto que es la letra que comanda al nombre Shaka, que es el nombre en todo el trabajo en las letras, y que si bien está en Yesod, también está allá arriba, está en la unión, en el árbol de la vida, entre Josma y Binah, está en lo que es la línea horizontal más alta, y uno tiene que llegar hasta ahí porque ahí es donde está la liberación, ahí es donde está la corrección que rompe a las clipot, que hace que esas cáscaras que fueron generándose en nuestros pecados, y en los pecados que hacemos ahora y que hemos cometido en encarnaciones anteriores, o sea, y en todo lo que hemos acumulado, puedan ir liberándonos de ellos, y para eso hay que llegar hasta allí, por decirlo así, y eso tiene que ser lo suficientemente puro para poder llegar a ese sitio. Para que vuelva a reencontrarse con Malhut de Malhut, que es esa sefirá que está escondida allá arriba, y para poder completar toda Malhut, tiene que llegar a ese lugar, y entonces completar ese paso en lo que es llamado Gadlut. Ambos deben unirse, el trabajo es nuestro, la decisión es personal. Esto solo puede lograrse a través del miedo al Creador, el miedo santo, que es la esencia de todo el trabajo.
el origen de todos los mandamientos, la raíz de todas las mitzvot. A veces dice, el comienzo de la sabiduría es el miedo a Hashem, o menciona, con el miedo a Hashem comienza el conocimiento. En realidad es lo mismo, porque todo es Rosh, la sabiduría está, si bien no la comprendemos, porque está más allá de nuestra comprensión, sí vemos la consecuencia, y sí, cuando uno hace el trabajo correcto, empieza a ver las situaciones de otra manera, empieza a ver que hay hábitos que empiezan a cambiar, empieza a ver que las situaciones empiezan a cambiar, y eso ya es esa sabiduría manifestada, por decirlo así. Uno no sabe qué pasó, pero sabe que las cosas cambiaron, y de alguna forma algo de sabiduría llegó porque nos comportamos de otra manera, o algo termina ocurriendo debido a ese esfuerzo de conectarnos con él. Entonces, si bien no pasa por nuestra cabeza terrenal, la conexión con esa sabiduría viene a través de ese miedo o de esa intentar nunca perder conexión con él. Sabiduría, Josma, conocimientos, Da'at, todo está en Kahab, todo Kahab hasta Da'at, Rosh, y hasta el Martikun, que es cuando termina ese trabajo en esos 6.000 años, es absolutamente desconocido para nosotros todo lo que es Rosh, pero todo eso está vinculado para poder adquirirlo a tener ese miedo. Solo existe comprensión de las 3 luces inferiores, las que bajan al cuerpo, llamar Ruach y Nefesh, y no de las superiores, las que están en la cabeza, que son Yehidá y Hayá. Las 2 superiores solo debemos aceptarlas y seguirlas, sin comprender absolutamente esa luz directa que llega en esas situaciones, que no sabemos por qué llega, ni vamos a saber por qué llega. Sí tenemos que trabajarnos en ellas, como hablamos hoy en las 5 preguntas, por ejemplo, pero no cuestionarlas, ni tratar de entenderlas. Porque si llegan, es porque el Creador por algo las puso allí. Porque todo viene de Él, si no estamos cuestionando lo que Él está haciendo. Y sí, lo que tenemos que hacer es trabajar en función de eso. Y en la medida que trabajamos, las situaciones cambian. Y eso, la única forma que lo podemos experimentar es haciéndolo. No existe trabajo en Kabbalah que no sea práctico. Uno tiene que hacer las cosas para darse cuenta de los resultados. No es un trabajo teórico para nada, por más que lo que estamos compartiendo nosotros en estas reuniones es lectura. La enseñanza leída es un porcentaje muy bajo del trabajo real que hay que realizar. El trabajo a realizar es práctico, es en el trabajo, en la familia, con los amigos, es en la vida cotidiana, y es el intentar hacer esto en la vida diaria, no es lectura, es llevar a la práctica la lectura. Entonces, tenemos que aceptar esas situaciones sin comprender, porque no está en nuestra capacidad comprender por qué existen las cosas, solo nos son dadas. El Creador dirige desde allí, y solo Él es bueno, y solo Él sabe lo que es mejor. Y es verdad que hay muchos matices, hay diferencias. Josma, por ejemplo, es diferente a Dat, absolutamente, son cosas distintas, y Binah es otra cosa, y Keter es otra cosa, y no tenemos idea de que son ninguna de esas cosas, porque todas esas cosas están en Rosh, y a Rosh no llegamos nunca. Uno puede ver consecuencias de esas cosas, y pueden empezar a percibir ciertas consecuencias en la medida que empezamos a desarrollar ciertos kelim, ciertas vasijas, o cierto lugar donde rebote su luz, por nombrarlo de alguna manera. Siempre los dibujos son malos, o los conceptos mentales son malos, en la medida que nos pueden atar a eso. Uno tiene que ser consciente que siempre estamos hablando de cosas que no existen, y que no se pueden dibujar, que no se pueden explicar por medio de algo lógico, pero se mencionan ciertas palabras, o se hacen ciertos dibujos para intentar traspasar la idea, pero la idea siempre es que ese ego no nos domine, poner un freno respecto a ese dominio. Ese freno es una barrera, o es una cáscara, o es una vasija, o un lugar donde impedimos que la luz nos penetre para recibir para nosotros mismos, y en ese no recibir ya hace que algo rebote, y ya hace que algo llegue a alguien más, y eso ya es algo correcto que nos está conectando con él. Y luego lo que es la luz en sí es absolutamente desconocida, y absolutamente infinita, y solo podemos en ese rebote percibir ciertas
consecuencias y ciertas cosas que sí vamos como adquiriendo después, como para que esa misma característica no nos domine en el futuro. Son absolutamente incomprensibles para nosotros por ahora, porque está explicado también en la enseñanza que luego de este periodo las cosas van a cambiar, pero para ahora, para nosotros es todo Rosh, toda la cabeza, y allí no hay comprensión. Debemos elevar todo allí, al cielo, al Creador, dejar que Él nos guíe, y el camino para ello es el miedo, porque Él es grande y gobierna. Es el miedo que se llama Lishma, no es el Lo Lishma, que tiene cierta intención también en conjunto. O sea, no tiene que haber ninguna otra razón de interés personal, ya sea de este mundo, del mundo futuro, por seres queridos, o por cualquier cosa que tenga cierta preferencia. El miedo, el Creador da a todo el mundo por igual, y ama a toda la creación por igual. Él creó toda la creación, y deberíamos intentar llegar a tener esa misma intención, por más de que estemos muy lejos actualmente, y tenemos que ir en ese sentido. Es un miedo porque Él es grande y gobierna, y como Él gobierna, queremos que eso, servirlo a Él en ese gobierno, y esa debería ser nuestra única intención. Es nuestra decisión, es personal, y ese confiar un 100% en Él, que es esa fe, o esa entrega total, de servirle. Debemos tener miedo al Creador de por vida, ya que eso va a ser el origen de todo el camino hacia Él, o lo que es lo mismo, hacia nuestro real ser, porque nuestro real ser es lo que vive en nuestro interior, y es donde está nuestra fuente de vida, y es por lo cual vivimos, y no es la vasija en la que, o sea, no es el cuerpo en el que estamos, es eso que está dentro de ese cuerpo, y es lo que realmente quiere volver a su origen. Si existe el miedo al Creador, no existe el miedo malvado, no pueden existir, ya que ambos ocupan el mismo espacio. Es un poquito un resumen de lo que vimos. Además, el miedo malvado también proviene de Él. Eso es otra característica. O sea, todas las cosas provienen del Creador, todo lo que es el ego proviene del Creador. Está allí para tentarnos, está allí para asustarnos, está allí para lo que sea que uno pueda con nuestra mente terrenal llegar a una conclusión de que termina bajo ese dominio, pero está allí para que uno se plantee la situación y vaya atrás de eso, y en el origen de eso se conecta al Creador, y eso hace que la situación cambie, como estamos hoy en la práctica de las 5 preguntas. O sea, todas las situaciones, incluso cuando uno está atrapado por ese miedo terrenal, es planteado para que uno lo trabaje. Todo proviene del Creador, no existe nada más, y todo es por nuestro bien. Esa es la base de la Kabbalah, por lo menos de la Kabbalah luriana, que es lo que estamos intentando compartir. Y eso es para ayudarnos a encontrar nuestro camino de retorno. Ese es el objeto de lo que estamos haciendo. Uno contra el otro, el Creador los ha creado. Los opuestos son opuestos, y ambos ocupan el mismo lugar. Como todo en Kabbalah, la Kabbalah maneja opuestos, y los opuestos son uno. O sea, siempre hay unidad, y las cosas que son opuestas a nivel terrenal tienen un motivo de conexión a lo superior, y así como nos pueden llevar a la destrucción, también nos pueden llevar a la construcción. Y el ser humano tiene ese libre albedrío, pero el cli es el mismo, y somos nosotros en esa intención, en ese libre albedrío, y quienes escogemos cuál va a estar dominando, cuál va a ir allí. Donde termina el miedo a la santidad, comienza el miedo al final, el miedo malvado, y la decisión es solo nuestra. Siguiente parte. 195. Y, por lo tanto, está escrito que el comienzo, este es el miedo. Creó Elohim los cielos y la tierra, porque al romper esto, entonces viola todos los mandamientos de la Torá. Y el castigo para quien viola a ellos, estos mandamientos, en él, es la correa, la cuerda del divino mal en él. Y es decir, y la tierra estaba vacía y desierta,
y la oscuridad sobre la superficie del abismo y el espíritu del Creador. Así, estos 4 castigos para castigar a estos pecadores o villanos. Y acá está el siguiente párrafo de la Torá, textual, y va a estar analizado un poco más en detalle con las consecuencias que tiene quien no cumple ese primer mandamiento, que es el del Creador, y estaba en esa primera palabra. A continuación están las consecuencias de cuando uno se rinde ante ese ego y opta por no temer al Creador, lo que es lo mismo que va a terminar temiendo a algún ego, o estando vinculado bajo el dominio de ese ego, y eso genera consecuencias que acá están explicadas, o descritas y explicadas en el sobre. Comentarios. Textual primero, los primeros párrafos de la Torá. Creó Elohim los cielos y la tierra. En este caso, ambos tipos de miedo, el miedo terrenal y el miedo divino. Nos estamos refiriendo al miedo y en esos conceptos de algo más terrenal y algo más espiritual. Y luego dice, y la tierra estaba vacía y desierta, y la oscuridad sobre la superficie del abismo y el espíritu del Creador. 4 tipos de consecuencias son nombradas. Me faltó una acá. Me faltó Tohu, que es la primera. O sea, la consecuencia de estar acá es Tohu, Bohu, Oshash, oscuridad, y Ruach Yat. Acá me quedó mal escrito, porque me comí la primera. Pero esa primera... Problema. Bueno, no sé si quieren comentar alguna cosa después de todo esta pausa, como quien dice. Si no, seguimos. Eso del cielo y la tierra viene siendo, se refiere al miedo. ¿Se refiere a qué decís? ¿Al miedo? Ujú. Acá puse un comentario como que respecto al miedo, cómo sería una cosa y otra. O sea, el cielo y la tierra tienen muchas formas de verlo, por decirlo de alguna manera, pero siempre es o Seirampin Upá, o lo superior y lo terrenal. O sea, es un aspecto más superior y el otro más cercano a nuestro mundo. O sea, en este caso, respecto al miedo, está mencionado como un miedo un miedo puro respecto a la conexión al Creador, o un miedo que está asociado a cosas terrenales, en esa diferencia. Como estamos profundizando en el aspecto del miedo, en este caso está como comentado desde ese punto de vista. Y respecto a ese miedo que está vinculado a cosas terrenales, es que están comenzando acá a explicarse qué características tiene, y son mencionadas esas 4 palabras que aparecen en el segundo párrafo de la Torá, ese Tohu, Bohu, la oscuridad y el Ruach, esa espada, ese viento. Pero desde este punto de vista, hay como siempre en la Torá y en la enseñanza como muchas interpretaciones y muchos secretos, como quien dice. Acá el Zohar explica todo desde este punto de vista respecto al miedo, y es lo que está como sacando las características de esas palabras para enseñar qué significa desde ese aspecto. Luego siempre hay otras interpretaciones también cuando uno ve otros aspectos, ¿no? O sea que puede ser interpretado no sé si en diferentes contextos. O sea, toda la enseñanza tiene como muchos ángulos para verla, y todas las personas tienen capacidad para en su propio trabajo ver la faceta que más lo lleva hacia el trabajo, como quien dice. Y ninguna es
más verdadera que otra, todas son válidas, todas son en función de la pureza de tu acercamiento, y aparte son la mejor para ti en la medida que lo hagas desde tu propia intención correcta. Pero sí hay muchas formas de verlo, porque es como muchos ángulos, porque todas las personas tienen como también trabajos distintos y cada uno lo enfoca de manera diferente. Acá estos párrafos del Zohar están explicando esos primeros párrafos de Bereshit desde el punto de vista de este primer mandamiento que refiere al miedo, y está todo enfocado en función de eso, por decirlo así. Y los rabinos que están comentándolo hablan de eso. Y por eso explican las palabras con ese sentido. Pero en otros párrafos, esos mismos párrafos pueden ser explicados para mencionar otras características del creador, porque es infinito en realidad eso. Y eso tiene que ver siempre con el enfoque que se le da, por decirlo de alguna manera. O sea que, por ejemplo, ahorita estamos en el enfoque del mandamiento. Ahora ¿Podemos decir, no? estamos tratando de profundizar los aspectos de ese primer mandamiento, que es el miedo al creador, en ese no perder conexión con él, y para dar más pistas y más información de a qué se refiere, es que está explicado este siguiente párrafo de la Torá en ese sentido. Esa es la intención del párrafo que viene ahora. Okay. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si no se me cuelga más. Bueno. Estamos acá. Estamos acá abajo. Entonces, estaba mencionando en este párrafo, cuando menciona las dos primeras oraciones de Bereshit, 4 tipos de consecuencias, o 4 tipos de castigos, entre comillas, o cosas malas a nivel terrenal, que uno empieza a sufrir, pero siempre no son cosas malas, sino que son cosas para hacernos reaccionar, ¿no? Todas las situaciones que se nos van a mostrar, que son 4, tienen siempre ese sentido, de mostrarnos que por ahí no es, que nos estamos alejando de lo correcto, y por eso es que sentimos esas situaciones. Párrafo 196. En eso sí podrías abundar un poco más cuando habla de desierto, obscuridad. Claro, sí, eso es lo que se va a hablar ahora. Ok, perfecto. Los párrafos vienen, el del 196 los siguientes 3 o 4 párrafos hablan de eso. Empiezan a mencionar esas palabras con más detalle. Dice 196, la primera palabra que aparece, tohu, que está definida como vacío. Pero el Zohar explica que ese vacío es estrangulación, asfixia. Como está escrito, un rayo, una línea en el vacío, es la medida de la cuerda. Es la medida de la cuerda. Desierto, bohu, es lapidación. Lapidación, textualmente, es una forma que se mataba a las personas, se ejecutaba a las personas tirándole piedras. Piedras que hunden en la gran confusión para castigar a los malhechores. Y la oscuridad, Hoyash, es fuego, porque está escrito: y será cuando escuchas la voz desde la oscuridad y la montaña ardiendo en fuego hasta que el corazón del cielo oscurezca, etc. Y este es un fuego poderoso que está sobre las cabezas de los pecadores, los villanos de ellos. Ahí ya menciona las 3 primeras, la palabra tohu, la palabra ohu y la palabra hoyaz, oscuridad. Comentarios. Todo se trata de sensaciones, todo se trata de empezar a percibir cuando estamos alejados del Creador y cuando no, y empezar a estar atentos, sobre todo a estas
estas pistas que nos da el Zohar respecto a, en este primero de los mandamientos, cuando estamos en un miedo equivocado. Entonces, estas 4 palabras que acá nos está mencionando, nos ayudan a identificar que estamos bajo el dominio del ego. Entonces, la idea es siempre aprender a visualizarnos para conocernos y saber dónde estamos parados. Entonces, ese rayo de Tohu, Kab Tohu, es un rayo, una línea en el vacío. Eso es lo primero que aparece. Y dice que eso primero que aparece es como una cuerda que asfixia. Cuando uno está en miedo terrenal, es como que nos ahorca esa situación. Esa es una forma clara para identificar si ese miedo es verdadero o no. Si uno está sirviendo al Creador o no. Una cuerda que asfixia es en la medida que nos ubicamos en el miedo terrenal. Cuanto más nos ubicamos en ese miedo terrenal, más nos asfixia. Se siente como una correa alrededor de nuestro cuello que no nos deja escapar. Primer sensación o primera forma para identificar esos miedos incorrectos. Bohu da Sakila, las palabras textuales del párrafo, que están algunas en arameo. Bohu es lapidación. Una vez que estamos con la cuerda alrededor del cuello, los pensamientos y los miedos nos hunden cada vez más. Es como que nos están apedreando en la mente, por decirlo así, porque todo esto siempre se trata de esa mente que en esos pensamientos que intentan ir hacia el deseo de recibir, a ese sufrimiento o a ese deseo o a cualquier característica que nos aleje del trabajo correcto, de la cábala correcta. Entonces, esos pensamientos se hunden cada vez más y se sienten como piedras que se hunden y generan una gran confusión. Y ese es el segundo castigo entre comillas, porque nunca es algo malo, porque todas estas cosas, como ya vimos, por más que en el momento que lo estamos sintiendo podemos percibirla con nuestra mente terrenal como algo malo, como algo negativo, ya sabemos que eso nunca es negativo, siempre es algo que se presenta para poder reaccionar. La intención siempre es ayudarnos, y si se nos está presentando eso es porque estamos en un gran problema, y Él nos quiere ayudar, y la forma, cuando uno trata ve que se está por caer al precipicio, es jalarlo de golpe, por decirlo de alguna manera, y es capaz que es un castigo fuerte, porque el sacudón tiene que ser fuerte, porque estamos cerca de cometer un error grande. Entonces, siempre es una ayuda, sea visto con nuestra mente terrenal como sea visto. O sea, eso no tenemos que hacerle caso a la mente terrenal, sino a la ley en sí, y la ley nos está diciendo de conectarnos siempre al Creador, y en este caso, cuando esta sensación aparece, es porque no estamos en el miedo correcto. Entonces, Él siempre quiere dar, siempre nos está ayudando, y todos los castigos son advertencias para mostrarnos que en nuestro libre albedrío nos estamos desviando del camino correcto, y en lugar de temer al Creador, estamos en algún tipo de miedo por algo terrenal. Luego vienen unas palabritas ahí que comienzan con Hoshash, da Shofera. Está definido como oscuridad, pero esa oscuridad está mencionada que es fuego. La siguiente sensación es un arder, un fuego. La palabra tabá o lujuria está relacionada con ese fuego que te consume, pero cualquier sensación de ira, de envidia, del pecado que sea que nos esté alejando del Creador, es algo que cada vez empieza como a consumirnos internamente y a agrandarse internamente. Es algo que va creciendo, porque así como crece cuando uno hace el trabajo correcto, el acercamiento al Creador, cuando uno está en los miedos equivocados o en el camino equivocado, cada vez se consume más y cada vez se autodestruye más en eso. Es también realimentado en ese sentido. Entonces, sea el alejamiento o el pecado que sea, hacia un sufrir o hacia un placer o hacia cualquier forma que tenga esa
ese alejamiento del creador. Cada uno va a tener que ocuparse del suyo y cada uno va a tener que investigar en el suyo, porque ya sabemos es un trabajo individual, pero es un miedo que genera un fuego interno que nos quema y consume toda nuestra pureza, porque así como nosotros tenemos esa fuerza para conectarnos al Creador, y cuando nos conectamos esa josma o esa fuerza de vida va creciendo, cuando uno se conecta al ego o vive con esos miedos, que es lo básico del otro lado, por decirlo de alguna forma, se apoderan de nuestra fuerza vital, cada vez la va consumiendo. Y es como un fuego que consume nuestra fuerza vital y la reduce a cenizas. Y ese es el tercer aspecto, y es la tercera manifestación de ese miedo. Como mencionamos antes, ambos miedos no pueden existir a la vez, uno ocupa el lugar del otro, por tanto todas las sensaciones que se generan en el medio terrenal destruyen el espacio, el lugar que antes ocupaba el miedo santo. Todo esto se produce en la cabeza de los villanos pecadores, o sea, villanos son pensamientos dentro de nosotros mismos, no es un villano externo, siempre estamos hablando dentro de los pensamientos de aquellos que eligen, en lugar de dar, eligen el recibir, aquellos que en lugar de temer al Creador e intentar ponerse en afinidad con Él, y Él solo quiere dar, entonces de intentar ponerse en afinidad con ese dar, que implica dejar de recibir para uno mismo, aquellos que sí deciden recibir para sí mismos, se empiezan a manifestar y se generan como consecuencia estos miedos terrenales, estas sensaciones que son de ayuda, porque siempre son ayudas para volver a retornar a Él. Párrafo 197. Y el espíritu, que es la luz Ruach, que en este caso, o sea, como le comenté hoy a Doris, toda la enseñanza, desde el punto de vista que se mire, da información distinta, y en este caso ese Ruach está explicado que tiene que ver con matando con una espada, que es una tormenta de viento, pero esa tormenta de viento es una espada afilada que arde en ella, como tú dices, y la espada de llama de fuego que da vueltas, giratoria, que es llamada Ruach, viento. Como que es el giro de esa espada, eso que te termina de destruir, es ese viento. Este castigo para quien viola los mandamientos de la Torá, porque como ya vimos, este mandamiento es el primero y está incluido en todos, y cuando no lo cumplimos, estamos violando todos. O sea que estamos violando todos los mandamientos de la Torá, y está escrito posteriormente, miedo al Creador es el comienzo, que es el principio general absoluto de todo. Desde aquí y a continuación, los otros mandamientos de la Torá, y en este párrafo 197 termina el primero, y a partir del 198 comienza el siguiente. Comentario de este párrafo 197, este cuarto castigo, que es esa espada que está asociada a ese ruaj, a ese viento, es una espada que corta, que divide, una tormenta de viento. El viento se mueve en todas direcciones, es impredecible, totalmente incontrolable. Solo puede expandirse más y más. Y es necesario llegar hasta allí. Es un viento que aviva ese fuego, por decirlo de alguna manera, hasta que termina de destruirnos. Es como ese fuego que estaba en el anterior paso, con este viento termina de aniquilar, porque es esa espada que te termina el trabajo, por decirlo así. Porque solo en Yesod, en ese masaj, como ya habíamos visto al principio, existe la fuerza suficiente para que el retorno llegue hasta lo más alto, y bueno, cuando uno no cumple o deja pasar esa luz directa a través de ese masaj, y llega hasta nuestro deseo de recibir, eso es lo que nos destruye, y eso es lo que nos ubica en este miedo que ya es terrenal. Cuando uno recibe luz directa, eso empieza a alimentar a nuestro deseo de recibir cada vez más, y termina destruyéndonos, y se manifiestan estos 4 castigos. Vemos que se manifiestan cuatro lugares. Sabemos por la enseñanza que todo
tiene contrapuestos, y también sabemos que hay 4 lugares que nos conectan al creador, o sea, como que nos está desde otro punto de vista, otros 4 sitios o 4 mandamientos que nos conectan al creador. En este caso son 4 lugares que nos destruyen o que nos muestran cómo nos estamos destruyendo. Son 4 niveles en la sensación que se va haciendo cada vez más concreta hasta lograr la destrucción total. Y así como cuando uno cumple los 4 mandamientos, desde el cuarto hasta el primero, como ya vimos en el Camino de las Letras o en la Kabbalah en general, que son las bases para conectarnos a él y al nombre santo, en este caso, que estamos en la parte que estamos viendo cómo nos alejamos del Creador, también hay 4 niveles que nos terminan de destruir. Así como en el nombre santo terminamos de completarnos en el acercamiento a él, en lo que es esa destrucción, estamos viendo estos 4 niveles, y esos son esas 4 palabras que aparecen en el segundo párrafo del Torá, tohu, que ya vimos que tiene que ver con un vacío, con una cuerda, con un estrangulamiento, un pensamiento inicial, que es comparándolo con lo que compone todo lo que existe, que son esas 4 letras, es el primero de las cosas que aparece. Es como si vamos a comparar todo lo que existe con las 4 letras del nombre santo, también en este miedo, el pensamiento inicial o lo primero que se manifiesta es esa cuerda que nos va a empezar a estrangular. Luego empieza una confusión que está traducida como una lapidación, como unas piedras que se hunden en el cerebro, que tienen que ver con la comunicación, que es la segunda manifestación que hay, que tiene que ver con la segunda letra del nombre santo, que ya vimos que ya sabemos que son, la primera corresponde a Josma y la segunda a Binah. Luego la tercera manifestación, oscuridad, fuego, un arder, que tiene que ver con un sentimiento, que está como manifestándose allí, se asocian esos pensamientos con lo que se comunica y con lo que se siente, y eso cada vez nos consume más. Es algo que se empieza a agrandar en esa unión hacia el lado malvado, o hacia el lado de ese deseo de recibir, y eso comparado o llevado a lo que es las letras en esos 4 mandamientos, o en esas 4 manifestaciones, por decirlo de alguna forma, porque en este caso estamos hacia el lado del ego y no hacia el lado de lo superior, es una conexión ya a nivel de Serampino de Tiferet, una unión en ese miedo también a lo que estamos sintiendo. Y la última de las manifestaciones, ese ruaj, ese viento, espada giratoria, una acción ya concreta, que tiene que ver con el último paso, con esa concretitud que está en Malhut, en ese Yesod, también en el último paso de las 4 letras. Dice, porque está escrito en la Torá, creó Elohim los cielos y la tierra, en este caso, ambos tipos de miedo, terrenal y divino, y la tierra estaba vacía y desierta, y la oscuridad sobre la superficie del abismo, y el espíritu del Creador. Luego que Elohim creó el cielo y la tierra, ambos tipos de miedo, 4 castigos, ayudas, son nombrados para recordarnos las consecuencias de nuestra elección. Debemos llegar hasta Yesod para retornar a Josma y Binah, esa es la tarea de purificación, que ya sabemos, y que es propia e individual, y que nadie puede hacer por nosotros, sino que cada uno debe ir hasta su Yesod, y desde ahí iniciar el retorno hasta Josma. No hay que eludir la tarea, no hay que eludir al pecado. Nunca en la Kabbalah el eludir el pecado es el camino, al contrario, es adentrarse en el pecado para ir a la fuente de él, y desde esa fuente lograr conectarse, porque en la fuente de la maldad, por decirlo de alguna manera, es que está la luz que hay que liberar, o hasta donde hay que llegar para conectarse y que eso desaparezca, por decirlo así, esa cáscara logre desaparecer. Hay que llegar hasta Yesod, hasta Shin, sin llegar a cometerlo, sin llegar a la Tab, para comenzar el retorno hasta lo más alto, y ese es todo el trabajo que nos fue encomendado a cada uno de nosotros, y solo es posible realizarlo individualmente, cada uno desde sus propios miedos, cada uno debe enfrentarlos por sí mismo, para acercarse a ese dar puro, y ese acercarse a un dar puro y sincero es lo que nos acerca a esa cualidad que es pertenecer a él, o
intentar servirlo a él. La cualidad es solo de él, la luz es solo de él, eso no hay ninguna duda, pero uno trata de empezar a trabajarse en sí mismo para acercarse a esa cualidad en lo que le sea posible, y nada más. O sea, bueno, y estamos en las 21:30, por más que es un poco cortado e interrumpido el tema, y coincide con que terminamos este mandamiento, así que vamos a dejar la lectura, por lo menos por acá, pero sí escucho lo que quieran comentar. ¿Qué quieren comentar? Aprender a vivir en el presente. Alguien está hablando, pero no llego a escuchar. También de la situación de la mente. No sé quién es que está hablando, pero no llego a escuchar. Habla muy bajito. Hola. Hola. Doris, sí, comentame. No sé O sea, que si... parte de entrar a la parte espiritual viene siendo cuando nosotros vamos teniendo situaciones, no sé, o caos en la vida, es parte de un despertar al mundo espiritual. Sería como algo así. O sea, no solo eso, o sea, el despertar espiritual puede venir de muchas maneras. Muchas veces viene a raíz de eso. Esa es una realidad también, porque como es el trabajo más difícil para hacer, a veces lo que nos lleva a hacerlo de verdad es un buen sacudón, no es algo que uno, o sea, muchas veces el ser humano opta por cualquier solución menos por enfrentarse a uno mismo en forma verdadera. Entonces, muchas veces alguna situación crítica es lo que nos lleva a hacer el camino real. Eso es también cierto. No tiene por qué ser así, ¿no? No debería ser así, debería cada uno vincularse al Creador sin sufrir para eso. Pero muchas veces ese sufrimiento es lo que nos lleva. Pero incluso ese sufrimiento, lo que está tratándose de mostrar un poco acá en el párrafo, es parte de esa ayuda, o sea, todo es ayuda. Lo que pasa es que llega de esa forma tan drástica porque llegamos muy bajos, por decirlo de alguna forma. No hubo otra forma de hacernos reaccionar. Hubieron formas anteriores más suaves y nunca las hicimos caso, por decirlo así. Entonces está... Sí, porque estamos más en función al ego, ¿no? Sí, uno nunca es muy difícil renunciar al ego por completo, y siempre de alguna forma quiere aferrarse igual, y bueno, y no es así. La Kabbalah es todo o nada, como ya también lo comentamos hoy, y bueno, y esa entrega completa, que en realidad es ese ponerse en manos de Gesed para que llegue ese Josma, es lo que hay que hacer, y bueno, pero llegar a hacerlo tiene un trabajo, y bueno, y esa es la Kabbalah, de eso se trata. Sí. Gracias, Juan Carlos. No, por favor. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? No, de mi parte creo como que lo fui resolviendo en el camino. Muchas gracias. Estaba muy padre, la verdad, esto de los mandamientos. Sí, para mí todo el trabajo de las letras, el trabajo de los mandamientos. Ahí está hablando, perdón. Alguien estaba hablando, pero no llego a escuchar, está muy bajo el audio. No, estaba comentando que todo el trabajo de las letras que ya hicimos con parte acá en el grupo de los que están acompañándonos hoy, y todo el trabajo de los mandamientos son como dos formas paralelas, por decirlo así, para hacer el camino correcto, por decirlo así. Son como un camino completo para concientizarnos de lo que hay que hacer. Ambas formas son buenas para iniciar en esto, y por eso les comentaba que era como una nueva oportunidad para reengancharse con algunos que hayan dejado los otros audios por la mitad. Igual los audios están grabados, pero es todo un trayecto, estos 14 mandamientos que nos llevan a ubicarnos en el trabajo real, y a después poder profundizar en otros textos que vengan a continuación, que son un poco más profundos, por decirlo de alguna manera.
¿Esta información tú no la envías por email o está en la cuenta en la página web? Los textos están en la página web, se pueden bajar. Los audios también van a estar en la página web, también se pueden bajar. También cuando los subo a YouTube, al canal de YouTube, pongo un link para bajar el texto que se está leyendo. O sea, todo el material está disponible y lo puedes bajar de un lado o de otro, hacerlo de alguna manera. Yo mañana seguramente mando un correo con el link de YouTube, ya cuando procese el video. Y ahí también está el link a la página web y al Google Drive también. Mando siempre, mando toda la información junta y está todo junto ahí. O sea, está no solo este texto, sino todos los otros que he estado traduciendo, lo de las letras, lo del SOA. Está toda la información Perfecto. junta. Thank you. No, por favor. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias por compartir. Esto estuvo muy, muy claro. Me queda claro y y me quedo con esa parte de, válgase la redundancia, con miedo de, en ocasiones, de ese amor o ese temor a Dios, que no vaya a ser el correcto, pero creo que estas partes que donde las 4 partes, ¿no? Las consecuencias que podemos tener cuando no estamos en el camino correcto, pues es importante, considero, estar como que checándonos, ¿no? Constantemente. Gracias. En buen estado de alcanzar. Sí, creo que el trabajo está ahí, ¿no? Como la parte de ver en dónde estamos, qué tipo de miedo estamos sintiendo, ¿no? Sí, todo el trabajo viene de la autoobservación y de en esa observación intentar hacer las prácticas correctas, de ser sincero con uno mismo, de ser coherente con uno mismo. Y bueno, y estas lecturas acerca del miedo nos van a dar pistas respecto a eso, porque generalmente el miedo es de las primeras cosas que se manifiesta al lado del mal y que nos atrapan muy fuertemente, entonces es una cosa que de las primeras que tenemos que enfrentar, por decirlo así. ¿El miedo no será precisamente falta de humildad? Y sí, también, sí, porque la humildad viene por ponerse en manos de él siempre, y cuando uno piensa que puede hacer algo que no pasa por él, es que está cometiendo el pecado más grave que puede tener, ¿no? Es la soberbia, ¿no? La soberbia que te va a estar llevando a ese dominio del ego que te va a terminar en alguna de estas clases de miedo. ¿Sí? O sea, la letra Dalet, que es la más humilde de todas, que es la puerta de entrada en ese nombre Yaka o Shin Dalet Yud, es ese gesed de ponernos siempre en su misericordia para poder llegar hasta lo más alto. Y es esa la única forma de poder superar todo lo que existe, por decirlo, ¿no? O de hacer el trabajo correcto de lo que nos corresponde. Y cualquier intención que uno piense que por uno mismo puede hacer algo contrario es soberbio, es orgullo y es eso que nos va a terminar autodestruyendo. Prepotencia, altivez. Sí. O sea, todas estas características que mencionaste son características del ego que uno tiene que identificar y trabajar. Pues yo, Juan Carlos, nada más agradecer que sí quedó muy claro, fueron muy reveladoras los 4 castigos, y justo ahora recordaba una frase que había oído ya de un cabalista que decía que cuando uno, ¿cómo puedes saber que te estás alejando de tu propósito de vida? Y es justamente a través de la presencia del mal, ¿no? Y de todas sus consecuencias, ¿no? Entonces, cuando a veces uno tiene duda de si está en el camino correcto o no, pues nada más que habría que mirar los castigos, o sea, las sensaciones que estamos teniendo con respecto al resultado, los frutos que estamos teniendo, y ahí están, ¿no? Y justo ahorita estos 4 castigos, estas sensaciones, creo que son muy reveladoras, son muy, pues la verdad es que permiten mirar desde un ángulo que a lo mejor a veces uno no pone mucha atención, y por lo menos para mí han sido de gran utilidad, porque justo ahora estar mirando de frente, que llegan situaciones que a pesar de que son para la corrección de uno, no deja uno de cuestionarse el origen de esto. Y
y pensaba en las 5 preguntas y a veces sí es muy fuerte porque conforme uno va pasando justamente en este, vas en este camino de acercarte al Creador, efectivamente las pruebas o los obstáculos se van haciendo más grandes. Y uno es cuando entra la duda, o sea, de que dices, ¿en serio sí estoy por el camino? Y ponerte y tener esta fe y esta confianza de ponerte en las manos del Creador, a veces es complicado porque las situaciones que te ocurren son fuertes y a veces te rebasan. Y de verdad, ahorita esta sensación, bueno, esta descripción que se hicieron de los castigos, por lo menos para mí, han sido reveladoras y me dan cierta paz. Pero sí es muy desafiante y lo que decías, no, es que es más fácil irse por la tangente cuando ya el pecado o esta situación se te pone enfrente. Sin embargo, tienes que mirarla porque es parte de tu crecimiento. Entonces, pues yo agradecer esto, Juan Carlos, agradecer el tiempo de todos, que Hashem haya puesto en ti esta luz, pero sí sigue siendo un desafío. Gracias. Hay que hacerlo muy a nuestro ritmo todo este trabajo. O sea, muchas veces hay personas que eligen otros caminos, más indirectos, como más religiosos o con otro sentido, porque no tienen la fuerza o sea, necesitan hacerlo más lento, por decirlo de alguna manera. Pero asimismo, la Kabbalah, uno tiene que respetar sus propios ritmos, no puede ir de golpe hacia el Creador, tiene que hacerlo muy lentamente, o sea, uno tiene que ir resquebrajando esas clipot despacito, porque cuando uno lo hace de más, enseguida te tira abajo, o sea, si uno sobrepasa eso, ya la situación te mató, ya te caíste, o sea, es muy necesario hacerlo lento y conocer su ritmo es parte del trabajo también. O sea, porque es verdad eso, que es dificilísimo y que es un trabajo demasiado directo la Kabbalah. Entonces, es necesario conocernos a qué ritmo ir y avanzar de a poco, no intentar, por más de que se revelan cosas capaz que son demasiado fuertes, bueno, ir adquiriendo nuestro ritmo para ir de a poco acercándose a eso. No ponerse metas más allá de eso. Metas constantes y pasito a pasito. ¿Alguien más que quiera comentar? Está por cortarse. 2 minutos, dice acá el coso. No, fíjate que lo que a mí me pasó ahorita que decías esto del estrangulamiento y esta soga, híjole, cómo conecté con situaciones de mi vida. ¿Sabes? Y de repente me vino como de romplón en ese momento yo no sabía qué me pasaba, ¿no? Porque no podía estar en ciertos lugares o con la gente que amaba, porque me estaba estrangulando ciertas situaciones, ¿no? Y ahorita pues fueron muy reveladores el por qué y en dónde estaba parado, ¿no? Obviamente sin la conciencia de hoy, de verdad era asfixiante, ¿no? Entonces más bien conecté con eso y sí está cañón estar parado ahí, ¿no? Sin ver otra salida, ¿no? Ahorita pues sí, ahorita podemos decir, todo es para bien y cuando te pones en la conciencia de Dios, dices, va, ¿no? Está padre y esto me está pasando para que yo pueda poner esta pregunta que es para mi corrección, es para bien, para que yo crezca, ahorita. Pero en ese momento, híjole. Claro, capaz en ese momento estabas en un camino más No, es religioso, estaba de otra dificilísimo. forma. No tenías como capacidad para hacerlo desde este lugar. Sí, es Pero difícil. tuviste que pasar por eso para poder estar ahora acá también. Son como etapas. Sí, tremendo. Pero bueno, a todos nos pasó lo mismo. Sí, así es. A todos nos pasó lo mismo. Nos está pasando, amigos. Porque además, ¿no? O sea, conforme va, lo que decía, de verdad, conforme va uno avanzando en este camino, de verdad, las pruebas se van haciendo más desafiantes. Que uno vaya teniendo más conciencia, ayuda, pero eso no limita que a veces uno pues sí sienta esa, o sea, porque al principio cuando leíamos lo de la correa, yo decía, bueno, ¿ya qué se refiere con la correa? Y ya cuando quedó claro esto del estrangulamiento, dije, no, pues así me sentía, así me siento, ¿sabes? Sí. Solo que ahora ya la herramienta la conocemos que es ¿qué pasa? ¿Por qué esta reacción en mí?
Entonces vamos hacia eso. No, y que no solo te lastimas tú, ¿no? Y lastimas a todos los que están alrededor de ti. Es todo un tema, ¿no? Todo un tema. Sí. Sí. Pero bueno, muy bueno, muy Me va a bueno. cortar, así que agradecerles a todos. Gracias.